40 años. Ese es el tiempo exacto que mis manos han pasado entre hilos, agujas y telas para sacar a mi familia adelante. 4 décadas dejándome la vista en cada puntada. Pero para mi nuera, todo ese sacrificio se resumió en 2 palabras llenas de veneno: simple costurera. En la cena de gala más importante para la carrera de mi hijo, ella decidió que mis manos trabajadas no combinaban con el lujo del salón. Me mandó a la mesa de los meseros, allá al fondo, junto a la cocina, porque le daba pánico que su jefe, un hombre multimillonario, supiera que su suegra se gana la vida remendando ropa ajena. Pobre muchacha, en su afán de grandeza, se le olvidó que el dinero compra vestidos caros, pero no compra la clase. Y se le olvidó un detalle todavía más importante, que el mundo es un pañuelo muy pequeño, y a veces ese pañuelo lo bordó la misma persona a la que estás tratando de humillar. Aquella noche en Reynosa, mientras ella corría desesperada para salir perfecta en la foto, el destino ya estaba afilando sus tijeras. No hizo falta que yo levantara la voz ni que hiciera un escándalo. La vida misma se encargó de poner a cada quien en su lugar y de recordarnos que la verdadera dignidad no se sienta en la cabecera de la mesa. Dicen que la memoria no es un hilo continuo, sino más bien como un cajón de retazos de tela. Uno mete la mano y saca un pedazo de seda suave, luego un trozo de arpillera rasposa y a veces un paño manchado que uno preferiría no haber guardado nunca. Así es como recuerdo esa noche en el salón de eventos aquí en Reynosa, no como una película que va del principio al fin, sino como escenas sueltas, flashes de luces doradas y sombras muy largas. Desde mi lugar, sentada en mi vieja silla de costura 3 meses después, con el zumbido de mi máquina Singer haciéndome compañía, veo las cosas con una claridad que da miedo. La vida a mis 70 años me ha enseñado que la verdad es como el agua. Siempre encuentra por dónde salir, aunque le pongas 1000 diques de mentiras. Recuerdo primero la llegada. Bit 1, le dicen en las novelas, el inicio. Pero para mí fue el momento en que me sentí más pequeña. Entré al salón, Palacio Real, un nombre demasiado grande para un edificio de bloques pintado de dorado. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me caló en los huesos apenas crucé la puerta de cristal. Todo brillaba. Las lámparas de araña, que seguro eran de plástico si uno las miraba de cerca, lanzaban destellos que lastimaban la vista. Había arreglos florales tan altos que impedían ver a la persona sentada enfrente. Rosas blancas, lirios, orquídeas importadas. Me detuve a tocar un pétalo. Era real, suave, frágil. Me dio pena pensar que todas esas flores estarían muertas a la mañana siguiente, sacrificadas solo para que la gente de la alta sociedad de Reynosa dijera: ¡qué bonita fiesta! Yo llevaba mi vestido azul marino, lo cosí yo misma, puntada a puntada, durante 3 semanas. Era una tela sencilla pero resistente, con una caída elegante. Me había puesto mi broche de plata, el que me regaló mi esposo antes de fallecer. Me sentía digna. Pobre, sí, pero digna. Pero esa dignidad duró lo que tarda un suspiro en el viento. La gente pasaba a mi lado con trajes que costaban más de lo que yo gano en un año, oliendo a perfumes dulces y empalagosos. Nadie me miraba a los ojos. Yo era un fantasma en la fiesta de la empresa, donde mi hijo Adán había conseguido ese puesto tan importante. Era la madre del festejado, pero me sentía como una mancha en un mantel inmaculado. La mente se me va, salta hacia adelante.
No puedo evitarlo. Es como si quisiera saltarme el dolor y llegar directo a la justicia, pero la memoria es caprichosa. Veo la imagen de más tarde, mucho más tarde esa noche, el silencio. Eso es lo que más recuerdo de ese momento futuro. La música de la banda sinaloense se detuvo en seco, con un chirrido de micrófono que hizo que todos se taparan los oídos. Don Roberto, ahí estaba él. No lo había visto en años, décadas quizás. Ya no tenía el pelo negro azabache de cuando era muchacho. Ahora lucía unas canas plateadas que le daban un aire de senador o de patriarca antiguo. Estaba de pie en el escenario con el micrófono en la mano y sus ojos barrían el salón como un faro en medio de la tormenta. Buscaba algo o a alguien. Desde mi rincón yo lo observaba. La gente murmuraba, ¿qué pasa? ¿Por qué pararon la música? Pero don Roberto tenía esa autoridad que no se compra con dinero, sino que se forja con trabajo. Levantó una mano y el silencio se hizo absoluto. En ese instante pensé en lo curioso que es el destino. Uno cree que las acciones pequeñas, las que hacemos cuando nadie mira, se pierden en el tiempo. Pero no, vuelven, todo vuelve. Pero para entender ese silencio tengo que volver atrás, al momento del veneno, al momento en que mi nuera, Ivana, se me acercó. Fue justo después de que dejé mi bolsa en la silla que creí que me correspondía en la mesa principal. Ivana venía caminando rápido, con ese vestido color champán que le quedaba tan ajustado que parecía que iba a estallar si respiraba hondo. Ivana es una mujer hermosa por fuera, no lo voy a negar. Tiene 28 años y una piel que cuida con cremas carísimas, pero sus ojos siempre están escaneando el lugar, calculando cuánto vale cada persona que tiene enfrente. Llegó hasta mí y me tomó del brazo. No fue un agarre cariñoso. Sus uñas de acrílico, largas y decoradas con pedrería, se clavaron un poco en la tela de mi vestido azul. Me sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Sus ojos eran dos piedras de hielo. Suegra, dijo bajando la voz para que nadie más oyera, pero con una intensidad que siseaba como una serpiente. Hubo un error con los lugares. Yo la miré confundida. Adán me había dicho que me sentaría con ellos. ¿Cómo que un error, mija? Adán me dijo... Adán no sabe de protocolo. Me cortó sin dejar de sonreír falsamente a un invitado que pasaba cerca. Escuche bien, hoy vienen los socios más importantes de la empresa. Viene el dueño, don Roberto. No quiero que se sientan incómodos. ¿Incómodos? Pregunté. Sentí un nudo en el estómago, ese aviso antiguo que nos da el cuerpo cuando algo malo va a pasar. Ivana suspiró, como si le costara paciencia explicar algo obvio a una niña tonta. Se acercó más a mi oído y su perfume caro me mareó. Mire, doña Margarita, usted es una mujer sencilla y se le nota en las manos, se le nota en la ropa. No quiero que mi jefe sepa que la madre de su gerente de finanzas es una simple costurera. No pega con la imagen de éxito que Adán tiene que proyectar. ¿Me entiende? Las palabras cayeron como piedras. Simple costurera. Lo dijo como si fuera una enfermedad contagiosa, como si mis manos, picadas por las agujas de tantos años de trabajo honrado, fueran algo sucio. Entonces, ¿dónde me siento?, pregunté. Mi voz salió tranquila. A mis años uno aprende que enojarse gasta una energía que ya no nos sobra. La filosofía de la vejez es el ahorro de emociones inútiles. Ella señaló con la cabeza hacia el fondo del salón, cerca de las puertas batientes por donde salían los meseros con las charolas. Allá, en la mesa de servicio, con los meseros, ahí estará más cómoda, con gente de su tipo. Y por favor,
no se acerque a la mesa principal hasta que yo le diga. Me soltó el brazo, se alisó el vestido y se dio la vuelta. La vi alejarse moviendo las caderas, saludando a la gente con esa máscara de amabilidad perfecta. Me quedé ahí parada un segundo, sintiendo el calor de la vergüenza subiéndome por el cuello. No por mí, sentí vergüenza por ella. Qué triste debe ser vivir con tanto miedo a que descubran quién eres en realidad, que tienes que esconder a tu propia familia bajo la alfombra. Otra vez la memoria me da un tirón fuerte. Me lleva hacia adelante, más allá del discurso de Roberto, hacia el final de la noche, hacia la ambulancia. Las luces rojas y azules giraban contra la fachada del salón, manchando de colores la oscuridad de la noche de Reynosa. Había paramédicos corriendo, y ahí estaba ella, Ivana. Ya no parecía la reina del baile. Estaba en una camilla con una mascarilla de oxígeno puesta. Su piel, antes perfecta, tenía un tono grisáceo como de cera vieja. Tenía los ojos abiertos, fijos en el cielo, pero no veía nada. Estaba en shock. Recuerdo que un paramédico le estaba cortando el vestido color champán con unas tijeras de uso rudo para poder colocarle los electrodos en el pecho. Me dolió ver eso. Como costurera, sé lo que cuesta hacer un vestido así. Verlo destrozado era el símbolo perfecto de lo que pasó esa noche. Toda esa tela cara, todo ese encaje importado, no sirvió de nada para protegerla de su propia maldad. El cuerpo le cobró la factura. Dicen que fue un ataque de ansiedad severo, una crisis hipertensiva provocada por la humillación pública. Yo digo que fue el peso de su propia conciencia que finalmente la aplastó. Pero volvamos a la mesa de los meseros, porque ahí, curiosamente, encontré la paz que faltaba en el resto del salón. Caminé despacio hacia el fondo, esquivando a los invitados que reían con copas de cristal en la mano. Llegué a la mesa plegable que habían puesto cerca de la cocina. No tenía mantel de lino, sino uno de papel. No había centro de mesa con orquídeas, sino botellas de refresco de 2 litros y platos amontonados. «Buenas noches», dije. Los muchachos se sorprendieron. Había 3 meseros descansando un momento y una chica que secaba cubiertos. Se pusieron de pie de un salto, nerviosos. «Señora, esta zona es de servicio», me dijo uno, un jovencito con cara de niño y chaleco negro. «Los baños están del otro lado». «No busco el baño, hijo», le respondí jalando una silla de plástico. «Vengo a cenar. Mi nuera dice que aquí estoy con gente de mi tipo». El muchacho me miró sin entender, pero yo me senté y puse mi bolso en las rodillas. Ellos se miraron entre sí, incómodos al principio, pero luego la chica de los cubiertos, una morenita de ojos vivaces, me sonrió. «Pues bienvenida, seño. Aquí la comida está más caliente que allá afuera, porque sale directo de la olla». Me sirvieron un plato. No era el menú gourmet de 3 tiempos que servían en las mesas principales, sino un guisado de asado de puerco que habían preparado para el personal, y les juro por Dios que estaba delicioso. Me puse a platicar con ellos. Me contaron de sus estudios, de sus dobles turnos, de sus sueños. El muchacho del chaleco quería ser ingeniero. La chica estaba ahorrando para su boda. Eran gente real, gente que sabe lo que cuesta ganarse el pan. Toqué la tela del chaleco del muchacho. «Este botón está flojo», le dije. «Si no tienes cuidado, se te va a caer antes del postre». «Ay, sí, señor, es que el uniforme ya está viejo. Saca un hilo y una aguja si tienes. Yo te lo arreglo en un santiamén».
Y así pasé la siguiente hora, entre risas bajitas, remendando un botón, escuchando historias verdaderas. Desde mi silla de plástico veía a lo lejos la mesa principal. Veía a mi hijo Adán, Adán, mi muchacho. Ese es el recuerdo que más me duele, el que trato de no sacar del cajón muy seguido. Lo vi buscándome con la mirada al principio. Vio que no estaba en la mesa. Luego sus ojos recorrieron el salón y me encontraron allá atrás, entre las charolas sucias y los meseros. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Esperé que se levantara. Esperé que fuera hombre, que tuviera la sangre que su padre y yo le dimos, y que fuera a buscarme para llevarme a su lado. Pero no. Ivana le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. Adán bajó la cabeza, se acomodó la corbata, tomó un trago de vino y miró hacia otro lado. No sentí rabia. La rabia es para cuando uno espera algo y no se lo dan. Yo sentí una tristeza profunda, antigua, como de piedra de río. Mi hijo no era malo, era débil. Ivana lo había tejido en su telaraña poco a poco, hilo a hilo, hasta dejarlo inmóvil. Lo había convencido de que su pasado, de que su madre, eran algo que había que superar, no algo que había que honrar. Lo vi reírse falsamente de un chiste de un socio y me dio lástima. Pobre hombre rico, tan lleno de dinero y tan vacío de carácter. Entonces llegó el momento, el beat 6, el giro de la tuerca. La puerta principal se abrió y entró un grupo de hombres de traje. El aire cambió, todos sabían quién era el líder. Don Roberto caminaba con esa seguridad de quien no tiene que demostrar nada. Ivana se puso eléctrica. La vi dar palmadas, ordenar a los meseros, acomodar a Adán. Estaba desesperada por la foto perfecta. Don Roberto saludó a la mesa principal. Ivana le sonreía tanto que parecía que se le iba a desencajar la mandíbula. Le presentó a Adán. Don Roberto le estrechó la mano, cordial pero distante. Luego miró los lugares vacíos en la mesa. ¿Y tu familia, Adán?, preguntó. Su voz era grave, potente. Vi a Ivana intervenir rápido. Ay, don Roberto, qué pena. La madre de Adán, bueno, ya es muy mayor. Se sintió un poco indispuesta y prefirió quedarse en una zona más tranquila. Ya sabe cómo son las personas mayores con el ruido, mentira sobre mentira. Yo estaba perfectamente bien. Don Roberto frunció el ceño. Sus ojos empezaron a escanear el salón otra vez y entonces me vio. Yo estaba en la mesa de plástico con el plato de asado de puerco a medio terminar. Nuestros ojos se encontraron a través de 20 metros de distancia y de abismo social. Vi cómo se le iluminaba la cara, no con cortesía, sino con reconocimiento genuino. Ignoró a Ivana, ignoró a Adán, ignoró a los socios. Empezó a caminar directamente hacia mí, cruzando la pista de baile. El silencio se fue haciendo poco a poco. La gente se apartaba para dejarlo pasar. Yo me puse de pie, alisándome el vestido azul. Me temblaban un poco las manos, no voy a mentir. Cuando llegó frente a mí, don Roberto abrió los brazos. «Doña Margarita», gritó con una alegría que resonó en las paredes. «No puede ser», y me abrazó. No un abrazo de compromiso, sino un abrazo de oso, fuerte, de esos que te sacan el aire. Me olió a tabaco fino y a loción de madera. «Don Roberto», dije yo cuando me soltó, «qué gusto verlo tan bien». Él se giró hacia el salón, hacia toda esa gente que me había ignorado, y me puso una mano en el hombro. «Señores», dijo, y su voz llenó el espacio, «quiero presentarles a la mujer más importante de esta noche». Ivana se había acercado, pálida como un papel. Adán venía detrás, con la boca abierta. «¿Conoce a mi suegra?», preguntó Ivana con un hilo de voz.
Roberto soltó una carcajada seca. Que si la conozco, miren este traje. Se señaló la solapa de su saco impecable. Hoy visto trajes italianos de $1000, pero hace 40 años, cuando yo no tenía ni un peso y quería empezar mi negocio de repartos, nadie me fiaba ni un centavo. Necesitaba uniformes para mis 2 únicos empleados para parecer una empresa seria. Fui a 10 talleres, todos me cerraron la puerta. Hizo una pausa, miró a Ivana directo a los ojos y luego a mí. Doña Margarita tenía su tallercito en la colonia Juárez. Ella me vio mis ganas de trabajar y me dijo: muchacho, te voy a coser los uniformes. Me los pagas cuando tengas tu primer cliente. Se desveló 3 noches seguidas. Esos uniformes me dieron la imagen que necesitaba para conseguir el contrato que fundó esta empresa. Esta mujer no cosió tela, cosió mi futuro. Ella salvó mi negocio antes de que empezara. El murmullo en el salón fue como el zumbido de un panal. Sentí las miradas de todos, pero ya no eran de desprecio, eran de curiosidad, de respeto y algunas de envidia. Pero don Roberto trató de intervenir Ivana, tartamudeando, tratando de salvar su barco que se hundía. Es que hubo un malentendido. Roberto la cortó con un gesto de la mano. Un gesto frío, definitivo. No me gustan los malentendidos, Ivana, y menos me gusta la gente que olvida de dónde viene. Si desprecias a la mujer que me ayudó a construir la silla donde tú te sientas hoy, entonces no entiendes nada de mi empresa. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa cálida. Doña Margarita, por favor, hágame el honor de sentarse a mi lado. Tenemos 40 años de plática pendientes. Ahí fue el caos. Ese fue el bit 10, la complicación que rompió todo, porque la mentira de Ivana no solo se descubrió, se exhibió bajo la luz más potente. La gente de Reynosa puede ser cruel, pero también adora ver caer a los soberbios. Los susurros se volvieron risitas, los dedos señalaban. Ivana intentó sonreír, intentó decir que era una broma, que me estaban cuidando, pero nadie le creyó. Adán no sabía dónde meterse. Se quedó parado en medio de la pista, solo, ni con su esposa ni con su madre, en tierra de nadie. Yo tomé el brazo de Roberto y caminé hacia la mesa principal. No miré atrás con altanería. No hace falta humillar a quien ya se humilló solo, pero sí sentí una justicia tranquila, como cuando una costura queda perfecta y recta, sin arrugas. Poco después pasó lo de la ambulancia. Ivana no soportó. Su mundo de cristal se rompió y los pedazos le cortaron por dentro. Se desmayó en el baño y tuvieron que sacarla en camilla. La presión arterial se le disparó a niveles peligrosos. El estrés de ver su imagen destruida fue más fuerte que su corazón. Ahora han pasado 3 meses. Ese es mi desenlace. Ivana sobrevivió, pero algo en ella se apagó. Le dio una parálisis facial leve por el evento cerebrovascular esa noche. La mitad de su cara, esa cara perfecta que tanto cuidaba, ahora está caída, inexpresiva. Ya no sale a fiestas. Se esconde en su casa, avergonzada de su imperfección, prisionera de la misma vanidad que usó para atacarme. Es una muerte en vida para alguien como ella. Adán viene a verme a veces. Se sienta en la cocina, toma café y no dice mucho. No le reclamo, no le digo te lo dije. Su castigo es el silencio de su propia casa y la culpa que carga en la espalda. Sigue casado, porque es un hombre de costumbres, pero ya no hay brillo en sus ojos. Creo que por fin entendió que el dinero compra la cama, pero no el sueño. Y yo sigo aquí con mi máquina. Don Roberto me ofreció dinero, me ofreció una casa mejor.
Le dije que no. Le acepté un contrato para hacer los uniformes de gala de los ejecutivos. Eso sí, cobro bien por mi trabajo, porque mi trabajo vale. La aguja sube y baja. Taca, taca, taca. La vida sigue. Al final todos somos retazos de una misma tela, solo que algunos se olvidan de que el hilo que nos une es el mismo para el rey que para el peón. Nadie es tan rico como para no necesitar ayuda, ni tan pobre como para no poder darla. Eso aprendí esa noche, entre el olor a asado de puerco y el perfume de las flores caras, que la dignidad no se viste, se lleva en la sangre. Y esa, gracias a Dios, no se compra en ninguna tienda. Si esta historia te tocó, déjame un comentario con tu ciudad. Me gustaría saber hasta dónde llegan mis puntadas. Y si conoces a alguien que esté pasando por un desprecio así, compártelo. A veces uno necesita saber que no está solo y que el tiempo, como una buena costurera, siempre pone cada hilo en su lugar. Gracias por escucharme.